Buen día. Iniciemos. Lo primero que vamos a hacer será dividir la hoja a la mitad. Una vez que marcamos la mitad, vamos a marcar la línea completa. Ya tenemos nuestra línea. Ahora esta línea la vamos a dividir de acuerdo a la talla que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar la talla 4 para niña de 4 años. Vamos a medir el largo de nuestra hoja y en este largo vamos a dividir en quintos. Marcamos nuestros topes. Ahí está. Ya he dividido en quintos. Ahora vamos a comenzar a hacer las divisiones pertinentes para la talla 4. Vamos a trabajar esto en cabezas. Así es como nosotros lo denominamos en dibujo de modas. Este es niña de 4 años. Y se va a dividir en quintos. Aquí lo tenemos. Un quinto, 2, 3, 4 y 5 quintos. Aquí está, lo muestro para que vean que efectivamente son los 5 quintos. Una vez que ya tenemos los 5 quintos, vamos ahora a dividir la segunda cabeza. La primera la vamos a dejar sin nada porque aquí vamos a elaborar justamente la cabeza del boceto. Y entonces nuestra segunda cabeza la vamos a dividir en octavos. Por lo tanto, lo vamos a marcar también en esta parte. Esto se va a dividir entonces en 8 octavos. La tercera cabeza la dividiremos en tercios. Y por último, la quinta cabeza también irá dividida en 3 tercios. Nunca doy medida, nosotros tenemos que sacar nuestras medidas. Vamos a dividir entonces la segunda cabeza, segunda en octavos, tercera en tercios y quinta en tercios. La primera y la cuarta no las tocamos. Ahora bien, vamos a hacer nuestras divisiones. Ahí está. Una vez que ya terminé, ahora voy a marcar con colores de alguna manera para poder definir qué es lo que yo voy a trabajar. Lo voy a hacer con pluma, aunque lo propio sería hacerlo con lápiz. Pero yo lo voy a hacer con pluma para que quede mejor definido y ustedes lo pueden hacer con bicolor. Vamos a marcar de rojo nuestras divisiones. Por lo tanto, pondré mi regla de esta manera. Voy a tratar de escuadrar de la mejor forma para que quede derechito. Y voy a marcar aquí esta línea, que es la línea de división entre cabeza y cabeza. Marco también mi tope de esta manera, tratando de que quede perfectamente derecho. Marco finalmente todas las líneas de separación entre cabeza y cabeza. Aquí tengo. Mis divisiones perfectamente marcadas. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque de esta manera tengo ya yo mis medidas y en cualquier momento que necesite hacer nuevamente un boceto o un diagrama de esta medida, de esta talla, pues ya tengo todas las medidas aquí, ya no tengo por qué estar sufriendo buscando medidas en otro lado ni pidiéndolas nuevamente. Ahí está. Quedaron marcadas todas mis líneas de división. Ahora con el color azul voy a marcar los lugares donde van a ir las partes del cuerpo que yo necesito.
como esto lo dividí en octavos, en este primer octavo voy a marcar con azul y aquí van el cuello y el hombro. En esta partecita voy a poner una pequeña flechita, cuello y hombro. Esta línea será la línea en la que va a quedar el cuello y el hombro, por eso lo estoy marcando de esta manera. Y es mi primer octavo. En el último octavo voy a marcar también porque en esa parte queda la cintura de mi boceto o de mi diagrama. Aún no será un boceto hasta el momento en el que yo le ponga ya la ropa o lo vista. En este momento solamente será un diagrama. Último octavo. Ay, error aquí, pero bueno, ahí está corregido. En este lugar quedará la cintura. Ahora nos vamos a los tercios. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Ya marqué y ahora nuevamente tratando de que esté lo más derecho posible, marco mi tercio, que es el que voy a utilizar. En mi primer tercio quedará la cadera. Si se dan cuenta, estoy marcando únicamente las líneas de color en la parte donde voy a trabajar. Específicamente, por ejemplo, cuello y hombro, cintura, cadera. Y ahora voy a marcar una línea que no mencioné hace un momento, pero aquí, en esta, queda la rodilla. En esta queda el tobillo. Y finalmente voy a dividir en tercios mi última cabeza. Y queda de esta manera. Voy a utilizar para este diagrama la primera división, mi primer tercio. Tomemos en cuenta que es una niña de 4 años, por lo tanto son niñas pequeñas y entonces las partes del cuerpo no deben quedar tan grandes. Aquí queda el pie, es mi primer tercio. Y lo pongo también si es necesario, si creo que es pertinente, con azul. Bien, ya están todas mis divisiones. Ahora voy a iniciar ya propiamente a trabajar el diagrama. Lo primero que voy a hacer es la cabecita. La cabecita de la niña de 4 años es un poquito redondita, dado que los niños de 4 años son aún muy pequeños y entonces nosotros debemos considerar el hecho de que las cabecitas no son tan alargadas y son redonditas. La parte de arriba debe quedar un poquito más ancha, entonces voy a afinarlo al terminar si lo considero necesario. Vamos a borrar las veces que sean necesarias. Esto es cuestión de práctica. No hay una fórmula exacta, solamente practicar y practicar. Esto no es como hacer un número que a la primera me queda y después me va a seguir quedando. No, tenemos que practicar mucho porque de otra manera pues no nos van a quedar nuestros bocetos. Si se dan cuenta, ya está quedando un poquito mejor aquí la forma. Defino. Generalmente yo prefiero dibujar con esta técnica porque considero que me es más sencillo. Bien, ahí está la cabeza. Ya tenemos entonces nosotros lo primero que es nuestra base, que es la cabeza. Ahora vamos a poner el cuello. Nunca vamos a borrar esta línea. Esta línea es la línea de nuestro mentón. Si nosotros le quitásemos el mentón a un boceto o a un diagrama, se vería sumamente extraño. Ahora vamos a poner el cuello. Si nosotros retiramos el mentón, se va a ver sin marco el rostro de la persona a la que estamos dibujando o del boceto, vaya, del diagrama. Entonces no podemos darnos el lujo de quitarle el mentón. Eso no se puede hacer en dibujo. Jalamos de esta manera primero los
hombros y los brazos para tener nosotros un margen y trabajar. Ahora, al ser una niña de 4 años, colocamos así la cintura, queda en esta parte. El tórax es muy corto, como podemos darnos cuenta, no es nada largo. Aquí está. No acentuamos demasiado la cintura porque las niñas de 4 años generalmente no tienen mucha cintura. Y digo generalmente porque pudiese suceder que sea una niña que sí la tenga y entonces, pues bueno, le marcaríamos un poquito más de cintura, pero no es demasiado marcada. La cadera tampoco la tienen muy marcada. Aún no se desarrollan, entonces sus formas no son tan definidas. Ahí tenemos ya la parte del tronco, ya tenemos también la parte de la cadera. La rodilla dijimos que iba a llegar hasta esta línea. Ahora aquí damos la forma de la rodilla y acá es la forma de la pantorrilla. Si nos damos cuenta, únicamente marco un poquito. No es que marque demasiado en las partes donde hay curvas. Si nosotros marcamos demasiado, se vería extraño. Entonces, por esa razón, marcamos poco. Llegamos ya al punto del tobillo. Aquí vamos a marcar un poquitito nuestro tobillo. Vamos a jalar la pierna desde aquí, dado que esta es la cadera de la niña. Quedó desproporcionado, tenemos que borrar. No importa, borraremos las veces que sea necesario. Lo importante es que al terminar nosotros nuestro diagrama, sea un diagrama proporcionado. Es decir, que no quede más ancho de un lado que del otro. Ahora me parece que sí, ya quedó mejor. Repito, no tiene demasiada cadera, no tiene demasiada cintura. Voy dando forma. Ahí está, me parece que ya quedó un poco mejor. Ahí está. Si se dan cuenta, no marco demasiado para poder borrar y que no quede marcada mi hoja cuando lo necesito hacer. Entonces no marco tanto con el lápiz. La manera de dibujar, bueno, la manera en la que yo dibujo es un poco con cepillado. Prefiero hacerlo así para tener la oportunidad de borrar. Vean, he querido hacer esto en este momento para que vean cómo efectivamente al dibujar con cepillado podemos borrar y no está tan marcado el cuaderno, no se ve feo a la hora que borramos. A pesar de que hay ciertos borrones, no se ven tan marcados como sucedería si yo estuviese marcando demasiado con mi lápiz o recargando demasiado la punta. Bien, continuamos, ponemos ahora la parte del tobillo interno, el piecito. Si se dan cuenta, es muy pequeño, repito, es una niña de 4 años. Aquí voy a corregir para que quede lo que yo deseo. Bien, ahí está como yo quiero que quede y así, de esta manera estoy consiguiendo mi objetivo en la parte del diagrama. Ahí está. Con esto estoy concluyendo de alguna manera. Si yo quiero poner los deditos, haría esto. Y entonces lo que quería hacer era reducir un poquito el gordo del piecito. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Quedaría de esta manera. Repito, seguimos afinando. No es un diagrama concluido hasta que yo termino de afinar todas las partes del cuerpo que deseo afinar. Antes de eso, mi diagrama no está aún concluido. Siempre recordemos que la parte más ancha del cuerpo, más bien de las piernas, es justamente aquí.
hacia abajo tiene que adelgazar. No podemos dejarla como lo dejamos arriba, porque entonces se vería extraño. En muchas ocasiones lo que sucede cuando dibujamos es que ponemos las piernas igual de gruesas que las pantorrillas, o a veces incluso llega a quedar más gruesa la pantorrilla. Esto no puede ser así, porque entonces nuestro cuerpo se vería deforme. La pregunta en muchos casos es, ¿por qué los pies quedan así? ¿Por qué no quedan de otra forma? En algún momento han llegado a comentar que se ve como si estuvieran de puntitas. Yo quiero que observen ustedes su posición de frente, lejos de un espejo, si se puede un espejo completo, y se den cuenta como no se ve de otra forma. Nosotros tenemos que dibujarlo así, porque si no lo hacemos así, entonces se vería como que tiene los pies chuecos. Ahí tenemos, me gusta más la forma que dio. Y entonces nuevamente el dedito gordo. Ahí está. Este pie ha quedado un poquito más grueso de aquí, entonces lo que hago es darle bien la forma. Y tengo la opción de borrar porque no marque demasiado. También aquí hay que corregir. Y repito, tengo la opción de borrar al no haber marcado demasiado. Si hubiese marcado demasiado, entonces tendría problemas a la hora de corregir. Al borrar, quedaría totalmente marcado y se vería muy feo. Y entonces lo que estoy haciendo es justamente corregir. Y ahí está. Con esto estoy casi concluyendo mi diagrama de 8 años. Ahora bien, en la parte de los brazos, recordemos que podemos hacerlo de diferentes formas. En este caso yo lo voy a hacer así. Ahí está. Y aquí únicamente haré esto. Ahí está. Ahora en este caso voy a cambiar la forma del brazo, más bien voy a cambiar el largo o la posición de la mano para que veamos que se puede cambiar, no hay ningún problema. Yo puedo elaborar los brazos y las manos de diferentes formas. Aquí hacemos esto, siempre recordando que debemos marcar en la parte del codo para evitar que se vea como si no tuviese huesos. En algunas ocasiones me ha tocado llegar a ver dibujos donde ponen el brazo de manera curva totalmente y se ve como si fuese una salta con la que una reata con la que vamos a saltar, perdón. Se ve como si fuese una reata o un lazo con el que fuésemos a saltar, y entonces no tiene forma alguna el brazo y hay que corregir. Aquí tenemos. Con esto estamos casi terminando. Ahora aquí, la forma de la mano depende mucho de lo que yo quiera. En este momento solamente voy a hacer esto. Es una niña, por lo tanto no puedo hacer la mano demasiado larga. O más bien no debo. Ahí está. En alguna ocasión me decían que esto se ve como un guante o como un garfio. Para evitar que se vea así, hacemos esto. Ponemos un dedito y lo adelgazamos un poco. Ahí está.
En automático hemos terminado nuestro diagrama de 8 años. Si se pueden dar cuenta, está concluido.